Buen día, arquitecto. Mi nombre es Gaby Maldonado Fernández. Voy a hablar sobre la madera en la construcción. ¿Cómo es que se emplea la madera en la construcción? Como índice tenemos la introducción, la historia de la madera, arquitectura con madera, la madera en la construcción, estructura, la estructura de la madera, clasificación, tipos de madera, para la construcción, propiedades físicas y mecánicas, sus ventajas, sus desventajas, sistemas constructivos que se utilizan para la madera, un proyecto que está utilizando dicho material de manera en su construcción como en acabados y como finalmente tenemos la bibliografía. Bueno, como introducción, este trabajo propone informar la importancia de la madera para la construcción, presentando sus propiedades, sus ventajas y cuán importante es poder conocer el tipo de material para un proyecto arquitectónico, ya sea utilizado como elemento estructural o acabado de movilidad. También es importante analizar el contexto donde se ubica el proyecto y si es adecuado o no la utilización de la madera. A su vez, al final se presentará un proyecto donde están haciendo utilización de la madera. Eh, Como inicio para hablar de la madera, podemos decir que la madera un, es algo natural que fue el primer material de construcción en el que en el que dispuso el hombre, ¿no? Además de usarla como combustible y como arma defensiva, también fue utilizada como en la construcción, adecuándolo a las cabañas con cubiertas de ramas, proporcionando una defensa contra la intemperie. La madera desde el siglo XX después de Cristo hasta el siglo XIV después de Cristo fue uno de los materiales favoritos para la construcción de templos, palacios y casas. Después del descubrimiento de nuevas técnicas y materiales de construcción, como el hormigón, el hierro y el cristal, se disminuyó un poco la utilización de la madera natural, ¿no? Luego tenemos la arquitectura. En la arquitectura podemos decir cómo es que en la arquitectura se utiliza la madera. La utilización de la madera en proyectos arquitectónicos han alcanzado un esplendor moderno, teniendo como objetivo construir de manera asequible y sostenible para los usuarios. Este material ha tenido un buen impacto, ya que este nos brinda sensaciones de confort y comodidad, que es lo que uno como arquitecto busca, ¿no? Darle confort al usuario, darle seguridad y protección. Luego tenemos la madera en la construcción. La madera es un material natural, versátil y renovable de origen orgánico, el cual se utiliza para construir viviendas y edificaciones eficientes y duraderas, y a su vez sirve para la fabricación de muebles y otros artículos que requieren corte y conformación. Este material es muy importante para la construcción, ya que es un material que no requiere de tanta energía para su elaboración. Por eso es que se dice que la madera es un material ecoamigable, ya que no afectaría tanto a la naturaleza. Eh, Como puntos importantes de la madera, tenemos su estructura, cómo es que está conformada la madera. Como primer punto, tenemos la corteza extrema, que es la capa más externa del árbol. Esta está formada por células muertas del mismo árbol y esta sirve como protección contra los agentes atmosféricos, contra el exterior. Luego, como segundo punto, segunda capa, tenemos el cambium, que es la capa que sigue a la corteza y da origen a otras dos capas, la capa interior o la capa silegma. Esta conforma la madera y es una capa exterior o capa de flema que forma parte de la corteza. Como podemos ver aquí, es, un- una, es una capa delgada que sigue de la corteza externa. Luego de esto tenemos la albura. La albura es la madera que más reciente formación y por ella viajan la mayoría de los compuestos a la savia. Las células transportan la savia, que es una sustancia azucarada con la que algunos insectos pueden alimentarse.
Este es el tema de lo azucarado es un tema en contra de la madera, ya que esto atrae a insectos, ¿no? Luego tenemos el duramen, que es la madera dura y consistente y está formada por células psicológicamente inactivas y se encuentra en el centro del árbol. Luego, como último punto, sería la médula vegetal, que es la zona central del tronco, también conocida como el corazón. Esta posee escasa resistencia, por lo que generalmente no es utilizada. Luego, en clasificaciones de maderas, tenemos las maderas semiblandas, maderas semiduras y maderas duras. En las maderas semiblandas, estas proceden de árboles como el pino, el álamo, la lubina, ya que tienen células cerradas y que las hacen muy resistentes y maleable, por lo que su proceso requiere mayor esfuerzo. En la imagen podemos ver la madera en árbol de pino, después tenemos las maderas blandas, se originan del cedro y el abeto y el pino, por lo que suelen tener una densidad muy inferior en la construcción. En la imagen podemos ver la madera en cedro, luego tenemos la madera semiduras, a este origen pertenece el nogal, el roble y el cedro, el virano, el nogal, el palo blanco y el cohuey y se utiliza en la ebanistería y en la carpintería fina. Luego tenemos las maderas duras que provienen del freixo, jaya, abedul, el cerezo, la caoba, el arce, el roble, entre otros, por lo que su corteza es mucho más densa y soporta mejor las inclemencias del tiempo. En tipos de madera, podemos ver que la madera es un elemento más sostenible y de larga vida útil, ya que surge de muchas clases de árboles procedentes de América, Europa y Asia, debido a que contiene varias formas y tamaños y ciertas propiedades térmicas que la hacen ser liviana, resistente para la construcción de la carpintería. Aquí se presentó un cuadro eh, enumerando los tipos de madera con sus características y cuál sería su uso común. Como primer tipo tenemos el roble, su característica es que es muy durable, resistente y rica en color. Este se utilizaría en construcciones de estructura, pisos y mobiliarios. Luego tenemos el cedro, que es resistente a insectos y putrefacciones. Este sirve para revestimientos de techos y muebles. Como tercer punto tenemos el pino, que es versátil, económico y fácil de trabajar y se utilizaría también en estructuras, revestimientos y pisos. Luego tenemos el nogal, que es fuerte, atractivo y resistente a la humedad. Se utiliza en mobiliarios, en paneles, en pisos de calidad. También tenemos el albete, que es una madera ligera, pero fuerte y fácil de trabajar. También se utilizan estructuras en puertas y ventanas. Luego tenemos el caoba, que es durable, resistente a la putrefacción y por los colores es muy atractiva. Su uso común es el mobiliario de alta gama, puertas y ventanas. El caoba tiende a tener un costo un poquito más elevado, pero es muy bonito a la hora de trabajar en mobiliarios. También tenemos el teca, que es resistente a la humedad y los insectos durables, a los insectos y es durable. También su uso común es en el mobiliario de exteriores y cubiertas. Y por último tenemos el bambú. El bambú es un material sostenible, fuerte y flexible. También se utiliza en estructuras, mobiliarios y pisos. Últimamente se ha visto muchos proyectos innovadores donde se ha hecho la utilización del bambú, que es uno de los recursos que se debería implementar un poquito más, ya que al ser sostenible, flexible y un tanto económico, es, es muy importante para poder utilizar en algunos proyectos de viviendas progresivas o proyectos de viviendas donde los recursos sean bajos. Luego, como propiedades físicas, sabemos que la madera está compuesta a partir de ciertas propiedades, las cuales se miden para determinar la estructura, la resistencia, la calidad para su uso. Según esto, tenemos que fijarnos en las características primero que contiene la madera. Una de ellas sería las edades del árbol, el tiempo que tiene, su ubicación, en qué parte se encuentra, la maduración de la madera, las condiciones de crecimiento, incluyendo el tipo de suelo, la lluvia y clima. Esto viene a ser igual a la ubicación, ¿no? Ya sea donde se encuentre, si en la selva, en la costa o en zonas desiertas. En la costa. Y luego tenemos como propiedades físicas la densidad, la dureza, la absorción,
la humedad, la gravedad específica y la coeficiente de contracción volumétrica que tiene la madera. Luego, sus propiedades mecánicas son la capacidad de compresión paralela a la fibra óptica, la resistencia a la flexión, resistencia a la compresión, tensión paralela y la modulación elástica. Luego, como ventajas y desventajas, tenemos que en ventajas es útil para trabajar diferentes formas, también es fácil de encontrar y es un tanto económico de acuerdo al tipo de madera. Es capaz de resistir compresión y extracción, que ya lo habíamos mencionado, y sus desventajas, bueno, es que una de sus desventajas es que tiende a tener muchos ataques de insectos y hongos, pero creo que esto se podría contrarrestar con algunas lociones ante esto. Luego que es vulnerable al fuego y es sensible ante la humedad. Luego, como sistemas constructivos para la madera, tenemos los sistemas en plataforma, que está conformado por muros de corte, diafragmas horizontales, hechos de tableros estructurales de contrachapado USB clavados a entrapados de madera. Luego tenemos el sistema panel, que se trata de un panel prefabricado conformado por dos planchas de USB con alma de espuma rígida de poliestireno de alta densidad. Este sistema ya se va a un sistema de madera prefabricada. Y luego tenemos como sistema constructivo también lo que es poste y vigas, que sería o columna y vigas, que este sistema está caracterizado por utilizar elementos sólidos como poste y viga. Aquí a poste se refiere a las columnas, ¿no? O bien elementos laminados para lograr mayor luces sin pilares intermedios. Siempre es bien bonito utilizar luces grandes para que los espacios no se vean tan manchados con tantas columnas, ¿no? Luego, como proyecto de referencia donde se hizo la utilización de la madera, ya sea en acabados o en estructuras o recubrimientos, tenemos el mercado de abastos de Curacautín, que está ubicado en Chile. Este fue elaborado o construido, este proyecto fue construido por el arquitecto Taller Viga Maestra. Aproximadamente tiene un área de 848 metros cuadrados y su año de finalización de construcción fue en el 2021. Eh, Exactamente se encuentra ubicado en los parques nacionales de la provincia de Malleco, en Chile. El proyecto en sí ocupa un área de 142 metros cúbicos. Okay. El proyecto ocupa aproximadamente 142 metros cúbicos de material en madera. Como materialidad, el principal material en este proyecto fue la madera laminada de pino, radiante de termo modificado, lo que permite resistir mucho frente a las inclinaciones climáticas, y su densidad es de 0.5 gramos sobre centímetros cúbicos a 500 kilogramos sobre metros cúbicos. Recomendada para usos en climas templados o cálidos, ya que dicha madera es capaz de adaptarse en estas condiciones. Sin embargo, es poco durable ante los hongos y termitas. Tampoco es capaz de soportar fríos y sequía. Algo que sería bueno aportar es que, como se ve en este proyecto, eh, la utilización de la madera fue hecha para la estructura, para revestimientos, para las cubiertas y para un juego de luces que podemos encontrar aquí, un juego de sensaciones que nos brinda hacer el recorrido. Y como se ve en esta imagen grande, es muy atractivo el color de la madera. Entonces, este es un elemento muy importante y muy rico de todas las formas en las que nos pueda beneficiar para elaborar un proyecto. Eso sería todo. Gracias.